y eso te sale igual que lo otro. Primera técnica es la técnica de la división, generalmente se utiliza cuando hay un ritmo sinusal. La segunda técnica también se utiliza cuando hay ritmos sinusales, tranquilos, y es la técnica del telefonito, ¿no? La primera R, tienes que hallar una R que coincida con la línea gruesa. ¿Ves ahí? Ahí coincide la línea gruesa. La primera onda R, que aparece en el gráfico de abajo, coincide con una línea gruesa. Entonces, el conteo nace del la siguiente línea gruesa. Por ejemplo, tengo acá la onda R, línea gruesa, mi conteo comienza con la siguiente línea, ¿no? 300, 150, 100. Donde cae la siguiente onda R, en ese número que yo estoy colocando, esa será la cantidad de la frecuencia cardíaca. Otra técnica y te da el mismo resultado, ¿ok? Porque también podrías haber dividido 300 entre 3 y te daba 100. Entonces, esta técnica tú no vas a preguntar, pero esos números ¿de dónde los saco? No, eso ya es estándar, ya así vienen. Onda R que vaya con una línea gruesa, comienza a contar desde la siguiente línea y comienza, ¿no? 300, 150, 100, 75, 60, 50. O sea, la pregunta es, ¿tengo que memorizarme esos números? Sí, pero al toque los sacas, pues, ya ni divides. De repente olvidas de las matemáticas, pero te acordaste de ahí. Es una forma también. Esos números son estándar que ya lo tienes que tener, ¿ok? Entonces son dos métodos que se utilizan en ritmos sinusales. Yo tengo un ritmo que no es de repente muy sinusal, pero ¿qué pasa si yo tengo un ritmo que no es de repente muy sinusal, que digamos, ¿no? Como una fibrilación auricular. Acá lo que tengo que hacer es contar los complejos QRS en un tiempo de 6 segundos, y la cantidad de complejos QRS que están en estos 6 segundos los voy a multiplicar por 10, porque así sería en 60 segundos, ¿ok? Por lo tanto, imaginemos acá, no teníamos la gráfica de segundos, pero yo sé que cuando tengo en general 6 cuadraditos, que tú vas a poder hallarlos, por ejemplo, acá tenemos 30 cuadraditos, ¿ok? 30 cuadraditos equivalen a 6 segundos, o sea, 5 cuadraditos equivalen a 1 segundo. Dentro de estos 30 cuadraditos, en estos 6 segundos, yo voy a contar los complejos QRS y acá me sale 15. Esos 15 yo los voy a multiplicar por 10 y así yo voy a tener 150 latidos en general. Por lo tanto, tengo que hallar el número de QRS que estén en 6 segundos y eso lo multiplico por 10 y eso me va a acercar a lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Esto lo puedes aplicar por cualquiera, en realidad, pero sobre todo en pacientes que no tienen un ritmo rítmico, ¿no? Son arrítmicos. QRS, RCRs que no son equidistantes, o que tengan una arritmia que ni siquiera sabes cuál es, pero te acerca bastante a lo que vendría a ser la frecuencia que te está mandando el paciente. El tercer punto es el eje cardíaco. Como siempre les digo, el eje cardíaco es la parte más importante dentro de la lectura de lo que vendría a ser el electrocardiograma. El eje cardíaco tiene varias formas de interpretación. Te voy a enseñar la forma clásica y la forma más fácil. Primero, ¿te acuerdas de los vectores cuando tú los unías en el sistema exaxial de Bickley? Tú cuando lo unes, colocas, ¿no? D1, D2, ABR, ABL, ABF. Una forma para que te recuerdes es, comienzas a dibujar el eje con D1, que es el más horizontal, y ABF, que es el más vertical. Y luego de AB1 tiene que continuar, como este primero, ¿te acuerdas de los vectores cuando tú los unías en el sistema exaxial de Bickley? Tú cuando lo unes, colocas, ¿no? D1, D2, ABR, ABL, ABF. Una forma para que te recuerdes es, comienzas a dibujar el eje con D1, que es el más horizontal, y ABF, que es el más vertical. Y luego de AB1 tiene que continuar, como este es AB1, D1 es una bipolar, tiene que seguir una monopolar. Comienza en orden, ABR. Luego, ¿quién le toca? Le toca a una bipolar, que sería D2. Y luego, ¿quién le toca? A una monopolar, que en este caso sería ABF, que ya está colocado. Luego, ¿quién le toca? A una bipolar, que sería D3.
Y luego, ¿quién le toca? A una monopolar, que en este caso sería ABL. ¿Ok? Entonces, es una forma, te estoy explicando, para que tú recuerdes el orden de colocar cada una. Acuérdate que haciendo todo el eje, entre una y una tiene que haber 30 grados. ¿Ok? 30 grados para poder dibujar los 360 grados. Por lo tanto, colocar los signos positivos en la punta de las cabezas de vector y los signos negativos en las colas. Por eso que es positivo en D1, positivo más 0, hasta prácticamente 180 grados. Porque la cola es 180 grados y es negativa. Todo lo demás que estará abajo será positivo. ¿Ok? Y todo lo que está arriba será negativo. Porque nos guiamos de las cabezas de vector. Entonces, D1 a ABF nos va a dibujar un vector. Y ese vector de D1 con ABF justamente coincide con el vector cardíaco. ¿Y cuál es el vector de todos el que más se acerca al vector cardíaco? D2. Por la forma como viene, justo así va el vector cardíaco. Entonces, cuando dibujes tu planimetría, acuérdate, D1 al más horizontal, positivo en la cabeza. ABF positivo en la cabeza, ¿ok? Entonces ya tienes 90. A partir de ahí comienza a construir. D1 es bipolar, sigue un monopolar en orden, ABR. Ahora sigue un bipolar en orden, ya pasó de 1, seguirá de 2. Luego viene un ABF que es un monopolar. Luego seguirá un bipolar de 3. Luego seguirá un monopolar ABL. Todos son positivos abajo, sí, y las colas son negativas. Tienes ya dibujada tu planimetría. Cuando estudias el eje, tienes que saber en tu cabeza tu planimetría. Entonces vamos a interpretar. Para la interpretación del eje tenemos que tener de D1 hasta ABF. No importan las precordiales, más te importan las monopolares y bipolares. Entonces, busca D1 y busca ABF. Primera técnica de sacar el eje. Buscar B1 y ABF. Vamos a D1. En D1 tú tienes que hacer una resta de lo más positivo de la onda R, restarle con lo más negativo de la onda S. Por ejemplo, en D1 acá tenemos como 10 cuadraditos que van arriba y casi ninguno va para abajo, o sea, será 10 menos 0, 10 positivo, más 10. Como es D1, dibujamos en nuestro eje, será positivo en D1 más 10. Perfecto. Vamos a ABF. En ABF vemos más 7 positivo y casi nada negativo. Por lo tanto será positivo en ABF. Nos vamos a nuestro eje y buscamos ABF, positivo va para abajo. Listo, entre las dos sale un vector resultante. Por lo tanto es un eje normal. Entonces, ¿cuándo se dice que un eje es normal? Cuando está el eje cardíaco de 0 grados a más 90. ¿Ok? Hay algunos que van a escuchar de menos 15 a más 90, otros de menos 10 a más 90, pero tiene que estar, ese es el eje cardíaco. Lo que esté arriba de eso se llama eje a la izquierda y todo lo que está al lado derecho será eje a la derecha. ¿Ok? Entonces es una forma de saber la forma más rápida de mirar eje y más segura. Pero hay otra forma incluso mucho más rápida, pero para eso tienes que tener también bastante práctica para que no te vayas a confundir y no vayas a colocar y no lo es, porque van a comenzar a estudiarlo. Acuérdense que el eje es muy importante. Dibujamos en nuestro eje, será positivo en D1 más 10. Perfecto. Vamos a ABF. En ABF vemos más 7 positivo y casi nada negativo. Por lo tanto será positivo en ABF. Nos vamos a nuestro eje y buscamos ABF, positivo va para abajo. Listo, entre las dos sale un vector resultante. Por lo tanto es un eje normal. Entonces, ¿cuándo se dice que un eje es normal? Cuando está el eje cardíaco de 0 grados a más 90. ¿Ok? Hay algunos que van a escuchar de menos 15 a más 90, otros de menos 10 a más 90, pero tiene que estar, ese es el eje cardíaco. Lo que esté arriba de eso se llama eje a la izquierda y todo lo que está al lado derecho será eje a la derecha. ¿Ok? Entonces es una forma de saber la forma más rápida de mirar eje y más segura. Pero hay otra forma incluso mucho más rápida, pero para eso tienes que tener también bastante práctica para que no te vayas a confundir y no vayas a colocar un eje a la izquierda de repente y no lo es, porque van a comenzar a estudiarlo. Acuérdense que el eje es muy importante. Entonces, ahí está la resultante que hemos hallado nosotros. Este es un ejemplo para poder hallar el complejo QRS.
Vamos a hallarlo por el primer método, luego por el segundo método, ¿ok? Entonces, vamos a D1. D1 sale, así tú no veas los cuadraditos, ¿cuál te parece más grande? ¿La onda positiva o la negativa? La positiva, ¿verdad? Muy bien, entonces lo dibujaremos D1 positivo. Luego nos vamos a ABF. Me parece más que está tirado para abajo, lo negativo. Por lo tanto, dibujo la onda para arriba. Por lo tanto, el vector, ¿a dónde me va a salir? Probablemente el vector me sale al lado izquierdo. ¿Ok? En este caso, el vector me sale al lado izquierdo. Si tú interpretas con el método rápido, para eso vamos a hablar antes del método rápido de la normalidad. Dibujo, el rojito nos ha salido ahorita, que es el eje a la izquierda, ¿ok? El verde normal, a la derecha el otro, ¿ok? Entonces, en este gráfico, con el método primero, nos salió el eje a la izquierda. Vamos a verlo con el método rápido. Entonces vamos a buscar acá, mentalmente, ¿cuál de todas estas ondas de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF es la más idiofásica? Si uno la estudia, dice, puede ser el ABR, ¿ah? El ABR me parece que puede ser más la idiofásica que podemos hallar. ¿Ok? A simple vista me parece que el ABR, ya. Entonces, si tú dices D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, ABR ¿con quién se agarra? Con D3. Tú miras D3, D3 es negativo, ¿verdad? Buscas D3 en el cuadro, oye, D3 es negativo. Por lo tanto, cuando vayas en tu gráfico mental, D3, ¿cuál escogerás? ¿Su lado positivo o su lado negativo de D3? Su lado negativo. ¿Y dónde va el lado negativo de D3? El eje a la izquierda. Coincide con toda la fórmula que habíamos hecho al inicio. Ok, este es el método rápido. Entonces imagínate que tú seas un duchazo, así, un lobo, leyendo EKG, al toque sacas el eje, sin mirar D1 y ABF. Buscas la masa isoeléctrica, la resta de la onda positiva y la onda negativa más cerca al cero, busco allá, la ABR acá es la masa isoeléctrica, porque si lo resto más se acerca al cero, perfecto, en mi mente hago D1, D2, D3, ABR, ABF, boom, D3, miro D3 el EKG nuevamente y veo que D3 tiende más a ser negativo que positivo, ya, listo, ya sé cuál de los dos en mi eje voy a hallar. D3 está para el lado de abajo, ¿por qué? Porque si D3 salía positivo, ¿dónde estaría el eje? El eje estaría en la derecha. Pero como acá D3 en el EKG lo vimos, como pueden observar, que se ve más para el lado negativo, allá es el otro lado, el negativo, pero ese se va a la izquierda. Y así sacaste de manera rápida el eje. Ese es un método bastante rápido que te va a servir. Para hablar del método rápido, primero tienes que dibujar o escribir en tu mente este orden. D1, D2, D3 y luego en orden ABR, ABL, ABF. Y luego unirlos, como estás observando en el gráfico, por línea, de tal manera que lo que primero tienes que hacer es buscar la onda más idiofásica. ¿Cómo es la idiofásica? Donde la parte polar y la parte negativa, restándolo, más se acerque al cero, o sea, que sean casi proporcionales para que cuando lo restes se acerquen más al cero. Esa es buscar la idiofásica. Luego que hayas en qué eje se ve eso, buscas su perpendicular. Su perpendicular es la que estamos uniendo con la línea. Por ejemplo, si en ABL se ve, observa eso, su perpendicular será D3. ¿Ok? D3. Y ahí te acercas a lo que vendría a ser la parte final. Buscar la masa isoeléctrica, buscar su perpendicular con las líneas que te he explicado y luego observarlo en el eje. Cuál es positivo o negativo según el EKG que estás interpretando. ¿Ok? Acá vamos a observar cuál es el eje, vamos a hallarlo. Primero, D1 a ABF. Vamos a hacer el primer método. D1 es positivo, perfecto. ABF es positivo, o sea, el eje está normal, el eje es normal, va al corazón normal. Ahora, método rápido. Miramos la más idiofásica. Tú miras, dices ABL la más idiofásica. ¿Ok? Listo, ABL la más idiofásica. ¿Con quién tiene que ir ABL? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ABL tiene que ir con D2. ¿Y D2 dónde va? Positivo. O sea, el eje normal. Perfecto. Entonces, así van a aparecer los electrocardiogramas y tú vas a interpretar rápidamente el eje. Entonces, ya saben, lo normal, como les digo, les pongo este ejemplo, porque alguna bibliografía dice que de menos 30 a 90, el eje normal. Yo te dejo que de 0 a 90
y lo demás como te he explicado.